La doble moral de las líneas rojas, el fracaso de la campaña de drones y el cínico juego de la retaguardia. Amigos, bienvenidos una vez más a De qué hablan Geo con Rodolfo. En las últimas horas, al repasar los principales rotativos, los foros de debate y las transmisiones de los medios corporativos, especialmente en el Reino Unido y en los centros de difusión de la narrativa atlantista, pues me he detenido a leer algo que francamente raya en el absurdo y en la más absoluta desconexión con la realidad material del conflicto. Y quiero detenerme en esto porque ilustra a la perfección el doble rasero con el que se pretende juzgar una guerra de desgaste de esta magnitud. Así pues, imaginemos la escena. Los medios occidentales se rasgan las vestiduras, publican editoriales incendiarios y llenan los hilos de discusión digital con muestras de supuesta indignación porque las fuerzas rusas han ejecutado un nuevo ataque masivo y devastador sobre la ciudad de Kiev. ¿Y cuál es el motivo de tal escándalo en esta ocasión? Pues según los portavoces de la capital ucraniana, los bombardeos rusos habrían alcanzado depósitos y almacenes civiles, instalaciones logísticas dedicadas a la distribución de mercancías destinadas a la población general. Los titulares claman al cielo, agitan la bandera de la barbarie y por supuesto no tardan en calificar cada uno de estos impactos como un flagrante crimen de guerra. Pero lo verdaderamente extraordinario, lo que desafía cualquier lógica intelectual honesta, es la amnesia selectiva que impera cuando se analiza exactamente la misma tipología de objetivos, pero con los papeles invertidos. ¿Me explico? ¿Qué es sino la campaña sistemática de ataques ejecutada por el bando ucraniano contra los inmensos almacenes de la plataforma de comercio electrónico Wildberries en el interior de la Federación Rusa? Cualquier persona que siga este conflicto con un mínimo de rigor geoeconómico sabe perfectamente que Wildberries es, sin discusión, la mayor empresa, si no la es, la mayor empresa de comercio electrónico de Rusia. Es el equivalente logístico a un gigante de distribución minorista masiva, un entremado de naves industriales dedicadas abrumadoramente a suministrar bienes de consumo cotidiano, desde ropa, calzado, electrodomésticos y productos de higiene a decenas de millones de ciudadanos comunes rusos, tanto en las grandes urbes como en las regiones más apartadas de Siberia y el lejano oriente. Y como les decía anteriormente, incluso hay sucursales en África. Y lo fascinante es que la existencia de estos ataques apenas se disputa en Ucrania y en la media occidental. Al contrario, se celebra abiertamente en los círculos oficiales de Kiev y se justifica sin rubor en los medios occidentales. ¿Cómo se legitima el bombardeo de almacenes de Wildberries? Se nos dice con total naturalidad que se trata de acciones perfectamente válidas porque logran llevar la cruda realidad de la guerra a la puerta de los propios ciudadanos rusos. Se argumenta que perturbar el suministro comercial minorista en la retaguardia rusa es una herramienta legítima de presión psicológica y económica. Aquí es donde surge la pregunta inevitable, la contradicción insostenible que ningún analista alineado con la narrativa oficial se atreve a responder de frente. Si es perfectamente legítimo que Ucrania ataque almacenes civiles, centros logísticos de comercio electrónico y nodos de distribución de bienes cotidianos en el interior de Rusia, ¿cómo pueden el gobierno de Kiev, sus portavoces y sus terminales mediáticas en Occidente mostrarse tan profundamente choqueados, atónitos, indignados y sorprendidos cuando los rusos responden exactamente con la misma medicina en Kiev? Amigos, la hipocresía es tan densa que se puede cortar con un cuchillo. Cuando Kiev golpea la infraestructura logística civil rusa, los medios occidentales aplauden la audacia y la eficacia de la resistencia.
Pero cuando las fuerzas rusas replican destruyendo varios complejos logísticos gigantescos en una sola noche sobre Kiev, una ciudad que, conviene recordarlo, se encuentra hoy prácticamente desprovista de sistemas de defensa aérea eficaces tras el agotamiento sistemático de sus baterías antimisiles. Vamos a hablar de esto más a fondo. Entonces, el mundo occidental se moviliza para denunciar una masacre indiscriminada. Ay, 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 ay. Esta doble moral no es un error de apreciación casual. Es un componente central de la ingeniería propagandística que busca mantener artificialmente una narrativa de inocencia absoluta por un lado y de absoluta criminalidad por el otro, ignorando por completo que en una guerra industrial a gran escala, la logística de retaguardia y el flujo de mercancías siempre forman parte de la ecuación del desgaste, ¿verdad? Como diríamos en mi tierra, o todos hijos o todos entrenados. El mito del almacenamiento militar y la confabulación de la retaguardia, amigos. A ver, profundicemos un poco más en los argumentos que se vierten desde Kiev para justificar el ensañamiento contra la infraestructura civil rusa, vinculando esto directamente con las dinámicas de la confabulación de las élites financieras que hemos analizado recientemente a partir de los informes, pues, traducidos de expertos como Evgeny Lopatin. Evgeny Lopatin. A ver, para intentar dar una pátina de legitimidad militar a los ataques contra complejos masivos como los de Wild Berries o similares, se han llegado a difundir en los medios ucranianos afirmaciones verdaderamente rocambolescas. Se ha sostenido, por ejemplo, que los rusos estarían utilizando estos inmensos centros de comercio electrónicos civiles para almacenar secretamente material militar pesado, arsenales de artillería o importantes cantidades de equipamiento de combate a lo largo y ancho de la vasta geografía de la Federación Rusa. Quienes repiten este tipo de teorías demuestran un desconocimiento absoluto de las dimensiones físicas y operativas del territorio ruso. Rusia es, por un margen amplísimo, el país más grande del mundo, con una profundidad estratégica colosal, un sistema de defensa antiaérea multicapa y una red de complejos industriales militares formalmente estructurados. ¿Tiene alguna lógica militar que el Ministerio de Defensa ruso decida almacenar material bélico delicado en los estantes comerciales de una empresa de venta minorista online, en línea, de consumo masivo como Wild Berries? Sencillamente no tiene ningún sentido operativo. Pero, ¿por qué precisamente Wild Berries? Según Evgeny, hizo su propia investigación. Se fue por el camino más fácil. Empezó a buscar videos donde se hablaba de este problema, especialmente sobre una tal Kim, que según él dice no sabe cómo se llama Kim, Tatiana Kim o cómo se llame. Y bueno, prepara la página, se fue por el camino de los videos, nadie dice nada sobre el asunto y eso es lo que él quería decir. Gente seria, señores respetables, portadas bonitas, mucho contenido en sus canales, mucha gente los sigue, pero dicen pura basura descarada. Por eso dice él que no se fue por el camino fácil, se fue por el medio y escribió en, bueno, no identifica el portal o la fuente, pero dice que escribió quién es el dueño de Wild Berries. Bakalchuk, también conocida como Kim. Esto es lo primero que sale en esta basura de buscador, dicen. ¿Ven? Ni siquiera hace falta mirar en el segundo o el tercero. Con Bakalchuk todo queda claro. Y cierra la pestaña. Bueno, ¿quién es esta señora? Esta señora pues era la esposa del antiguo dueño de Wild Berries. En el divorcio, ella ganó la posesión de esta compañía, pero miren, ella la hizo subir. No solamente se la quitó en el divorcio y hizo fracasar la compañía. Esta señora hizo esta compañía convertirla pues ahora en una multinacional. Hay que dar el crédito a esta señora. ¿Ok?
Según Yevgeny, consecuentemente hizo lo mismo y cuestionó quién es el dueño de Ozon. Ozon, amigos, es la competencia de Wildberries, otro Amazon ruso. Y aquí dice que lo primero que le salieron fueron propietarios indicadores. Ahí dice, salió algo como AFK Sistema, luego Bering Vostok, y bueno, se entiende de pereza de buscar, ¿no? Y luego, revisando ya casi al final de su búsqueda, encontró inversores desconocidos, 18% y 15% accionistas desconocidos. Y ahora en una de las páginas del top 5 salta una empresa con un nombre tanto extraño. Adivinen, BlackRock. Miren aquí, accionistas de Ozone One, BlackRock y el HSBC. Resulta que BlackRock tiene posiciones ahí, en resumen, son beneficiarios. ¿Quiénes son BlackRock? ¿Ven qué rápido en menos de 5 minutos se ha descifrado todo esto? Y escribió, BlackRock, ¿qué empresa es? Tampoco hay que ir muy lejos. Escala e impacto. A partir del segundo trimestre de 2025, el volumen de activos bajo la gestión de la empresa alcanzó los 12,5 billones de dólares. BlackRock tiene oficinas en unos 30 países de todo el mundo. Bueno, ya es suficiente, ¿no? ¿Entienden? Lo que según él quiere decir es lo mucho que ha degradado la sociedad. Realmente, según él, como dijo Hermann Greff, el CEO de Sberbank, el banco más grande de Rusia, e incluso como hacían los fascistas en los territorios ocupados del este, cuando decían que los niños eslavos les bastaba con saber tres cosas. Firmar, ya sea con una cruz o con la huella dactilar. Contar hasta 9 y cruzar la calle y saber que con luz roja no se cruza. Greff dijo lo mismo, que si una nación logra autoidentificarse, o sea, educarse, gobernarla se vuelve extremadamente difícil. Y también dijo esta frase brutal que estamos pasando de una escuela de conocimientos a una escuela de habilidades. Y se logró ese traspaso. Según él, la gente realmente se ha vuelto tonta. No muestra ninguna independencia ni creatividad. ¿Se dan cuenta? En 3 minutos se ha demostrado. Y eso que se hizo una introducción larga, ¿no? Sino que se toman 2 minutos. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es simple. Cuanto antes empiece la fase activa, más de nosotros quedará con vida. Porque todo, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, está completamente permeado. Ellos lo saben todo, lo controlan todo, influyen en todo y estamos completamente bajo su control. Tienen todas las capacidades. Estamos indefensos ante el hecho de que los propios rusos están matando a otros rusos, los hindúes matando a otros hindúes, en Latinoamérica matándose entre latinos. Y probablemente en otros países sea igual. Lo último, pues como dije, indios matando a indios. Por eso, cuando antes empiece la movida, el caos, el conflicto abierto, mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando fue la marcha, por ejemplo, esa rebelión de Wagner, esos super caracteres y jets privados despegaban uno tras otros. Los oligarcas rusos salían corriendo como ratas. Es decir, ellos saben perfectamente lo que hacen en esta tierra y por eso lo tienen todo listo. El equipaje, las maletas. ¿Recuerdan la caja de lingotes de oro que se cayó en la pista porque llevaban prisa por despegar y preguntaban si era el oro de todos? No, 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 vámonos, rápido. No se sabe qué pasó con esa caja, por supuesto, ¿verdad? Todo esto cuando Prigozhin y su gente pues iban camino al Kremlin, ¿no? Y iban a por los oligarcas, ¿eh? Sin embargo, al rascar la superficie de estos entremados corporativos y económicos emerge el verdadero trasfondo de la confabulación que opera en la retaguardia global. Amigos,
Mientras las naves de comercio electrónico de propiedad nacional rusa sufren incidentes selectivos, resulta sumamente revelador observar cómo otros gigantes tecnológicos y plataformas digitales con participaciones accionariales y vínculos directos con fondos de inversión globales de la talla de BlackRock o entidades financieras internacionales como HSBC operan con absoluta normalidad y protección en el mercado ruso a través de competidores como Ozon. Mientras Wildberries, que la dueña es una rusa, que se ha fajado, se ha sudado la camiseta para sacar adelante esa empresa, pues se la destruyen. Ozon está intocable. Ahora ya sabemos por qué. Esta dualidad expone una verdad incómoda. Las cúpulas financieras transaccionales y las tecnócratas globales gestionan las crisis a través de estructuras que trascienden las banderas. La retaguardia no es solo un mapa de suministros militares, sino un tablero donde los grandes capitales conservan intereses cruzados mientras las poblaciones soportan el desgaste de las hostilidades. Por el contrario, la situación en Ucrania refleja una asfixia material diametralmente opuesta, debido a las profundas vulnerabilidades logísticas de su red de transporte. El Estado ucraniano se ha visto abocado a entrelazar su economía civil con la infraestructura militar. No es el caso de Rusia, utilizando almacenes de empresas privadas de paquetería y distribución de bienes de consumo en las cercanías de Kiev como centros logísticos de doble uso, dígase Nova Posta. La diferencia es estructural. Mientras Rusia separa su economía civil de su esfuerzo militar gracias a su escala territorial, y que también tienen, ¿no? Pueden cómo hacerlo, Ucrania recurre a la mezcla de activos por pura desesperación logística. Así pues que nos encontramos con el pragmatismo por encima de la ideología, ¿no? Y es que les recuerdo quién es Gref. Gref no es un político populista que busca el voto popular. Es el cerebro financiero del Estado. Mientras el sector duro del Kremlin, patrocinado por el FSB y el Ministerio de Defensa, gestiona la guerra y la retórica ultranacionalista, Putin necesita desesperadamente a tecnócratas fríos como Gref y Elvira Nabolina, directora del Banco Central, para evitar el colapso monetario del país bajo las sanciones. Sberbank no es solo un banco, es la plataforma tecnológica y de pagos que sostiene la vida cotidiana de más de 100 millones de rusos. Y por lo que se ve, Putin les tolera cierto sincericidio, ¿no? E idealismo globalista, a cambio de una eficacia financiera absoluta. A ver, esta famosa intervención ha sido en el foro de San Petersburgo. Las declaraciones a las que hace referencia este bloguero ruso ocurrieron originalmente en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el SPF. En aquel debate, Gref, un declarado admirador de las teorías de gestión de la India antigua y de la cibernética occidental, argumentó abiertamente frente a la élite económica. Cito, palabras de este señor: si la gente comprende la verdad de su propio ser, será extremadamente difícil manipularla. La gente no querrá ser gobernada. ¿Cómo se puede gobernar a una sociedad donde todos tienen acceso directo a la información sin filtrar? Cierro la cita. Amigos, en el contexto de la élite rusa, el pecado de Gref no fue decir una mentira, sino romper la regla de oro. Decir la verdad en voz alta frente a las cámaras. Expuso de forma explícita el cinismo de la ingeniería social que aplican tanto las élites orientales como las occidentales para mantener la gobernabilidad. Esto es una doble cara del Kremlin. Oposición controlada o simbiótica. Esta aparente contradicción refleja el doble juego con el que se gestiona la narrativa pública en Rusia. Para las masas, consumo interno de televisión estatal, se proyecta una épica de valores tradicionales, soberanía popular, religión y resistencia contra la decadencia de Occidente.
Para los gestores del sistema, esa élite financiera, se aplica un capitalismo de Estado corporativo y tecnocrático donde la población es tratada como un recurso demográfico y económico sustituible. Y a mí lo decían, ¿no? El segundo petróleo de Rusia, como estación de gas, es su gente, es su sangre. Putin permite que figuras como Gref existan y hablen porque funcionan como una válvula de escape para la élite de negocios que no quiere una desconexión total del capitalismo global. Pero también porque el propio Kremlin comparte en la práctica esa misma visión utilitaria de control social. ¿Sí o no? Hay que ser honestos. Hay que ver ambos lados, tal y como son. Pues bien, la tormenta sobre Moscú y el informe de Sergei Sobyanin. Amigos, para entender más la dimensión real de lo que está ocurriendo en el cielo de Rusia y por qué las respuestas sobre Kiev alcanzan semejante escala destructiva, es necesario mirar hacia el centro de gravedad político y simbólico de la Federación Rusa, la ciudad de Moscú. En sus recientes comparecencias, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, aportó un dato fundamental que nos ayuda a calibrar la naturaleza exacta de la ofensiva de drones que Kiev ha venido desplegando durante las últimas semanas. Según los informes oficiales de la capital rusa, aproximadamente dos tercios de todos los vehículos aéreos no tripulados lanzados por el régimen ucraniano contra territorio ruso tienen una dirección muy específica y obsesiva: la región metropolitana de Moscú. En otras palabras, Moscú es, por un margen abrumador, el blanco principal, el imán político y psicológico al que Kiev destina la mayor parte de sus recursos en esta campaña de hostigamiento aéreo a distancia. No se trata simplemente de golpear instalaciones petroleras en las regiones fronterizas como Belgorod, Kursk o Briansk. El objetivo supremo de la cúpula político-militar ucraniana es llevar el terror, la incertidumbre y las sirenas antiaéreas directamente al corazón financiero y político del Estado ruso, buscando provocar una reacción de pánico en la población o una fractura en la estabilidad interna del Kremlin. Sin embargo, si evaluamos la eficacia real de este despliegue masivo de recursos, nos encontramos ante una disonancia monumental entre el esfuerzo invertido y los resultados obtenidos. ¿Qué es lo que realmente logra esta intensa ofensiva de drones sobre la capital rusa? Pues, desde una perspectiva militar objetiva, los resultados son sumamente limitados. Ciertamente, los ataques pueden causar daños materiales puntuales, interrumpir brevemente la operativa de algunos aeropuertos civiles, generar momentos de tensión y, en los casos más trágicos, cobrar la vida de algún civil inocente, lo cual constituye siempre una tragedia a nivel humano. Pero al examinar el panorama general, estas acciones están absolutamente lejos de alterar el cálculo estratégico del liderazgo ruso o de modificar la trayectoria general de la guerra en los frentes terrestres. La inmensa mayoría de estos vectores son interceptados por los sistemas de defensa aérea de corto y medio alcance que protegen el perímetro moscovita, o bien son neutralizados mediante guerra electrónica avanzada que desvía sus trayectorias hacia zonas deshabitadas. Y lo más curioso de todo esto es que esta flagrante ineficacia estratégica no es una lectura exclusiva de los analistas independientes de los portavoces del Ministerio de Defensa ruso. Es una admisión tácita, casi un grito de frustración institucional que podemos leer de forma abierta en los propios análisis de los grandes medios financieros occidentales. Aquellos mismos que tradicionalmente han apoyado sin fisuras la retórica oficial de Kiev. Financial Times, The Guardian, Bloomberg, etc. Y aquí nos encontramos con la admisión del Financial Times y ese fracaso de la campaña de 40 días. ¿Se acuerdan? La campaña de 40 días de Zelensky. A ver, para comprobar hasta qué punto la estrategia militar de Kiev ha entrado en un callejón sin salida, pues basta con examinar con lupa un párrafo extraordinariamente revelador publicado recientemente por el diario británico Financial Times, uno de los altavoces más influyentes del establishment económico y político global, ¿verdad?
En un extenso reportaje dedicado a evaluar el estado actual del conflicto y los resultados de las operaciones de largo alcance ordenadas por Volodymyr Zelensky, el diario financiero desglosa los ejes centrales de la llamada campaña de 40 días. Como recordarán, en junio de este año mismo, Zelensky anunció con gran fanfarría mediática el lanzamiento de una ofensiva sostenida de 40 días centradas en tres pilares fundamentales: masivos ataques contra el sector petrolero y gasístico ruso, la destrucción sistemática de almacenes de gigante comercio electrónico Wildberries y la degradación de la logística militar en la península de Crimea. El propósito proclamado de esta ambiciosa campaña era doble. Por un lado, asfixiar la economía rusa privándola de ingresos energéticos y estrangulando su mercado interno. Por el otro, obligar políticamente al Kremlin a reconsiderar su postura, abandonar sus objetos militares y acudir a la mesa de negociaciones bajo la presión insostenible de la crisis interna. Y entonces, tras detallar el esfuerzo titánico invertido en esta operación, llegan las palabras que actúan como un jarro de agua fría para los estrategas de Kiev. Las que podríamos llamar las palabras asesinas del artículo de Financial Times. Y cito: el esfuerzo ha logrado acercar la guerra a los hogares de los ciudadanos rusos, pero ha fracasado por completo en obligar al Kremlin a considerar un alto al fuego y comprometerse en conversaciones de paz significativas. Cierro la cita. Amigos, esta frase, escrita negro sobre blanco por un medio que no puede ser acusado en absoluto de simpatías prorrusas, constituye la constatación factual del fracaso estratégico de toda la campaña de drones. El periódico reconoce abiertamente que, a pesar de todo el despliegue tecnológico, el consumo de recursos financieros, porque vaya que cuesta plata, ¿no? Financieros europeos, y el desgaste material, los objetivos políticos fundamentales no se han cumplido. El Kremlin no se ha doblegado, la economía rusa no ha colapsado y la presión psicológica sobre la población no ha generado la ansiada crisis interna que derribe al gobierno de Putin. Pero detengámonos un momento en el lenguaje empleado por el Financial Times cuando habla de conversaciones de paz significativas. ¿Qué significa exactamente en la jerga de la diplomacia occidental y de la narrativa atlantista exigir que Rusia participe en conversaciones significativas? Pues en la práctica, lo que los redactores del diario y los planificadores de la OTAN entienden por negociación significativa no es un proceso diplomático basado en el reconocimiento mutuo de realidades sobre el terreno, sino una mesa en la cual Rusia acepta de antemano capitular antes de las demandas ucranianas y europeas, retirándose incondicionalmente de todos los territorios disputados y asumiendo un estatus de derrota geopolítica. Ajá, ¿cómo la ven? La realidad diplomática, sin embargo, es diametralmente opuesta a este relato. Quien mantiene vetada por ley cualquier vía de negociación real con Moscú es el propio gobierno ucraniano. No debemos olvidar que el decreto presidencial firmado por Volodymyr Zelensky en octubre de 2022, prohibiendo de manera absoluta y tajante mantener cualquier tipo de conversaciones con el actual liderazgo de la Federación Rusa, sigue plenamente vigente en el ordenamiento jurídico de Kiev. Entonces, ¿de qué hablan? Si bien el año pasado se intentaron tímidamente algunos contactos indirectos de carácter técnico que rápidamente fueron boicoteados y cancelados por la parte ucraniana en diciembre, la postura oficial de Moscú ha sido siempre clara. El Kremlin ha reiterado en múltiples ocasiones que no está interesado en un alto al fuego congelado sobre las líneas del frente actuales. Un alto al fuego que la OTAN utilizaría indudablemente para rearmar y reestructurar a las fuerzas ucranianas. Pero ha manifestado reiteradamente su disposición a mantener conversaciones políticas serias sobre el futuro de la seguridad en Europa del Este. Un proceso similar al que históricamente se ha dado otros grandes conflictos internacionales del siglo XX, como las negociaciones paralelas durante la Guerra de Vietnam. Quienes se niegan sistemáticamente a negociar bajo premisas realistas
son los gobiernos de Washington y Kiev. Pretender que es Rusia la que rechaza la paz mientras exige su rendición como requisito previo, es simplemente una farsa narrativa que el propio informe de Financial Times pues desmantela al admitir que la campaña de 40 días se ha estrellado contra el muro de la calidad económica y militar rusa. Ahora, el dilema de la inercia, ¿no? Budanov, Polat y la trampa de la repetición. Y es que, amigos, ante el fracaso evidente de una estrategia que no ha logrado ninguno de sus objetivos declarados, ni colapso macroeconómico, ni crisis política interna, ni doblegar la voluntad del Kremlin, cabría esperar que en el seno de la cúpula de poder en Kiev se abriera un proceso de profunda autocrítica y replanteamiento estratégico. En cualquier manual militar básico, persistir indefinidamente en una línea de operaciones que ha demostrado ser ineficaz es la receta perfecta para el desastre total. Sin embargo, la respuesta del círculo íntimo de Zelensky ha sido exactamente la contraria. Duplicar la apuesta, ignorar los datos de la realidad y abrazar la inercia del error sistemático. Tenemos como ejemplo las declaraciones de figuras claves del aparato de inteligencia y seguridad ucraniano, recientemente Kirilo Budanov, quien hasta hace poco también ocupaba la jefatura de la Dirección Principal de Inteligencia Ucraniana, el GUR. Se pronunció sobre los resultados de la fallida campaña de 40 días con una ligereza intelectual pasmosa. Budanov vino a decir en esencia que el hecho de que la ofensiva no haya alcanzado sus metas en el plazo previsto de 40 días no constituye en absoluto una razón válida para cancelarla. Su razonamiento, si es que se le puede llamar así, razonamiento, pues roza lo absurdo. Dice, ¿qué son 40 días? Podemos sumar otros 15, 20, 50 o 100 días más. Podemos simplemente seguir haciendo exactamente lo mismo de manera indefinida. Cierro la cita. ¿Mm? Esa es la gente que hay en la Junta de Kiev. Esta mentalidad es la encarnación perfecta de la famosa definición de la locura atribuida a Albert Einstein. Hacer exactamente lo mismo una y otra vez esperando obtener un resultado diferente. Budanov, en su etapa inicial al frente de la inteligencia militar, había mostrado en ocasiones destellos de análisis realista, emitiendo evaluaciones crudas y críticas sobre las limitaciones operativas y los callejones sin salidas en los que se adentraba la estrategia de Zelensky. Sin embargo, a medida que ha ido siendo absorbido por el círculo de poder más íntimo de la presidencia ucraniana y se ha alejado del flujo diario de información de las operaciones de inteligencia sobre el terreno, parece haber sucumbido a la dinámica de aislamiento institucional. Ha terminado por subordinar su criterio profesional a las fantasías, la propaganda y la histeria colectiva que emanan de la oficina del propio Zelensky. Quizás estén compartiendo el mismo polvito mágico, ¿no? Digo, solo digo. Y esta desconexión no se limita al plano retórico, se traduce en directrices operativas concretas de extrema gravedad. El propio Zelensky ha impartido nuevas y específicas órdenes al Servicio de Seguridad Ucraniana SBU y su actual dirección, encabezada por figuras con historiales sumamente oscuros y siniestros en los sótanos del espionaje y la represión interna como Polat, para intensificar al máximo la campaña de sabotajes, operaciones encubiertas y atentados selectivos a las profundidades del territorio ruso. Un ejemplo carísimo de esta deriva hacia la guerra suicida y el terrorismo de baja intensidad lo vimos recientemente en la ciudad rusa de Ekaterimburgo. Aquí, un ciudadano común, un bloguero, que de manera aficionada y autodidacta opera un pequeño taller artesanal en su tiempo libre para fabricar y enviar drones FPV de apoyo táctico a las unidades del ejército ruso en el frente, se convirtió de la noche a la mañana en el blanco preparatorio de una operación de asesinato selectivo.
un artefacto explosivo fue plantado en su vehículo personal. Afortunadamente, el hombre logró sobrevivir a la detonación, aunque las crónicas confirman que sufrió heridas de extrema gravedad. Este tipo de objetivos, civiles que colaboran modestamente desde la retaguardia industrial o informativa, alejados por completo de los círculos de altos mandos militares que cuentan con protección de seguridad de nivel estratégico, demuestran la desesperación de un aparato de seguridad que ya no puede competir en el plano convencional y que recurre sistemáticamente al asesinato selectivo y sabotaje urbano. Y lo que resulta igualmente indignante es la cobertura de los medios occidentales, para variar, ¿no? En particular los británicos otorgan a estos episodios lo que le otorgan, ¿no? Leen las crónicas de estos atentados con absoluta frialdad, sin mostrar el menor atisbo de escrúpulo ético, sin cuestionar las gravísimas implicaciones jurídicas e internacionales de una guerra sucia de estas características, y silenciando deliberadamente el enorme riesgo de un desbordamiento total que este tipo de tácticas clandestinas conlleva para la estabilidad de la seguridad global. Empezando por Europa, porque hay que ver a Europa cuando Europa le empiece a decir no a Zelensky, a Budanov, lo que Zelensky y Budanov son capaces de hacer para que les digan que sí. Digo, solo digo. Y bien, la respuesta sistémica rusa y el dilema de la permanencia de Zelensky. Amigos, frente a esta escalada de operaciones encubiertas y al persistente lanzamiento de vectores contra objetivos civiles y de distribución en territorio ruso, la respuesta de Moscú no ha hecho sino ajustarse a una planificación de largo alcance que el Estado Mayor General preparó meticulosamente mucho antes de que Kiev decidiera lanzar sus campañas mediáticas. Como hemos venido señalando, las masivas operaciones aéreas que estamos presenciando sobre Kiev, principalmente en las últimas horas, y los principales centros logísticos de doble uso en el centro de Ucrania no son simplemente reacción visceral o un arrebato de venganza coyuntural. Por mucho que los portavoces oficiales del Kremlin aludan en ocasiones al factor retaliatorio para justificar los tempos de sus ataques, la arquitectura de esta campaña forma parte de una doctrina de asfixia sistemática de la infraestructura logística y energética ucraniana diseñada por el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general Valery Gerasim. Y aquí es donde debemos detenernos a analizar una paradoja fascinante que explica gran parte de la dinámica geopolítica actual. ¿Por qué? Si el Estado Mayor ruso tiene la capacidad técnica y operativa para golpear con precisión los centros de toma de decisiones en Kiev, el liderazgo ruso no ha optado por eliminar físicamente al propio Volodymyr Zelensky. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta recurrente que muchos seguidores del canal nos plantean en los comentarios nos la ha dado indirectamente el propio presidente ruso, ¿sí? Vladimir Putin, al reflexionar sobre la naturaleza de sus adversarios. Eliminar a Zelensky del tablero político podría parecer a primera vista un golpe maestro capaz de decapitar la estructura de mando del régimen ucraniano. Sin embargo, desde una perspectiva de estrategia a largo plazo, el cálculo del Kremlin es radicalmente distinto. Mantener a Zelensky al frente del Estado ucraniano significa conservar en la dirección a un adversario profundamente irracional, desbalanceado, dogmático y atrapado en sus propias fantasías propagandísticas. Un líder de esas características es paradójicamente el activo más valioso que Moscú podría desear en el bando contrario. ¿Por qué? A ver, les explico. Porque con cada decisión errática, con cada rechazo sistémico a la realidad del terreno, con cada campaña estéril de drones que no produce resultados militares, pero que destruye la retaguardia civil, y con cada negativa absoluta a negociar, Zelensky le entrega al Kremlin exactamente los argumentos y la justificación perfecta que Moscú necesita ante los ojos de la comunidad internacional,
especialmente del sur global y de las potencias emergentes de los BRICS, hacer lo que hace. Si Zelensky fuera eliminado, es muy probable que el aparato de poder occidental y las propias estructuras internas de Kiev colocaran en su lugar a una figura de perfil mucho más sobrio, racional, pragmático y dotado de capacidad técnica para negociar de manera efectiva. Un líder pragmático podría reestructurar el discurso ucraniano, frenar la sangría demográfica y presentar ante los organismos internacionales, dígase las Naciones Unidas, un frente diplomático infinitamente más peligroso y difícil de contrarrestar para los intereses estratégicos de Rusia. Por el contrario, con Zelensky en el timón, la inercia de la confrontación relacional está garantizada. Rusia tiene sus justificaciones. Zelensky es, en palabras de la jerga analítica, el regalo geopolítico que no deja de dar. Cada paso en falso que da legitima de manera automática ante el mundo la continuación de las operaciones militares rusas hasta alcanzar una reconfiguración total del mapa de seguridad en Europa Oriental. Y hay muchos que incluso ya justifican que Rusia utilice su disuasión nuclear, gracias a Zelensky. Ya muchos justifican que se ataquen las fábricas de drones en países europeos, gracias a Zelensky. Se justifica de pleno la destrucción de los nomapostas, de las líneas de ferrocarriles, por las acciones de Zelensky. Es que miren, mi gente, si Zelensky no hubiera atacado a los granaleros en el mar de Azov, los rusos no hubieran cerrado el tráfico marítimo a Ucrania. Y ahora lo han hecho justificadamente. El tit for tat de Vladimir Putin. Pues bien, amigos, llegamos al final de este análisis detallado sobre las contradicciones de la retaguardia, el fracaso operativo de las campañas de propaganda y el abismo insondable que separa los relatos mediáticos de la cruda realidad sobre el terreno. La lección, yo diría, que nos deja este mes de agosto, o nos está empezando a dejar este mes de agosto de 2026, es implacable. Pretender sostener una estrategia de desgaste militar basada en la ficción narrativa, en el doble rasero moral donde los ataques propios son celebrados como actos heroicos y los ajenos son condenados como crímenes de guerra, y en la prolongación indefinida de operaciones estériles como la campaña de 40 días, no hace más que acelerar el colapso estructural del Estado ucraniano y profundizar la fractura de la arquitectura de la seguridad occidental. Mientras las élites de Kiev y los tecnócratas de Bruselas continúan apostando por la huida hacia adelante, la realidad material de la industria, la logística y la correlación de las fuerzas en el campo de batalla sigue su curso inexorable. A nuestra audiencia querida de qué hablan Geo, les agradecemos enormemente su compañía a lo largo de este recorrido analítico y profundo. Me gustaría conocer su opinión. ¿Consideran que la presión interna y el colapso logístico terminarán por forzar un cambio de timón en Kiev antes de que el invierno profundice la crisis? ¿O seguiremos viendo cómo se duplica la apuesta en un bucle sin salida? Déjenos sus reflexiones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse si ya lo han hecho, muy agradecido. Activar la campanita de notificaciones y compartan este contenido para seguir defendiendo un análisis libre de censura y de servilismos corporativos. Soy Rodolfo de qué hablan Geo. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.